podría pensar por un segundo en las muchas cosas de las que usted habla con Dios muy a menudo. El título de lo que voy a compartir con ustedes en esta noche es un inventario del corazón. Un inventario del corazón. Ese es el título, un inventario del corazón. Hay muchas cosas de las que usted y yo podríamos hablar con Dios. Una de las muchas cosas de las cuales podemos hablar con Dios es sobre la condición de nuestro corazón. Usted y yo podemos sentarnos a hablar con Dios y decirle cómo está nuestro corazón. ¿Qué podemos decirle a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Hablar con Dios sobre la condición de nuestro corazón nos va a llevar a cada uno de nosotros de una manera muy personal a hacer un inventario de nuestro corazón. Con decir inventario, queremos dar a entender que vamos a lograr trazar qué cosas necesitan estar en nuestro corazón de la palabra de Dios y qué cosas necesitamos eliminar de nuestra vida porque van en contra de la palabra de Dios. Quiero suplicarle que usted abra su Biblia en el Salmo 51. Salmo 51. Vamos a estar leyendo en el Salmo 51 los versículos del 1 al 6. Salmo 51, versos del 1 al 6, y leo de la palabra de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Hay muchas cosas que tenemos que exponer a la luz de este salmo. Podríamos pasar horas y horas hablando en relación a esta oración de arrepentimiento hecha por el rey David. Pero quiero resaltar tres temas importantes para cada uno de nosotros que David menciona en esta oración, que David menciona en este tiempo en el cual él se humilla delante de su Dios. Lo primero que vamos a resaltar es la mención que él hace sobre el pecado. Lo segundo que vamos a hacer resaltar es el momento en el que él pone sobre la mesa, delante del Señor, sus emociones. Y por último, voy a hacer resaltar cuando David le habla al Señor del compromiso que él tiene con él. Cada uno de estos temas son temas que
usted y yo debemos de abordar en nuestro tiempo de oración con Dios. De la misma manera como David abordó cada uno de estos temas, es necesario que usted y yo consideremos con seriedad incluirlos en nuestro tiempo de comunión con Dios. En los versículos 3 y 4, y leo de la palabra de Dios, David escribe lo siguiente: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Cuando usted y yo nos sentamos a sincerarnos con Dios, cuando usted y yo nos sentamos a hablar con Dios, es necesario que usted y yo hablemos con Dios acerca del pecado. Es necesario que usted y yo hablemos del pecado. ¿De qué vamos a hablar con Dios? Del pecado. Usted y yo debemos de ser capaces de identificar cuáles son esos pecados en nuestro corazón que están obstaculizando nuestra relación con el Señor. Esto es algo, mis amados hermanos, que tenemos que hacerlo con frecuencia. Usted y yo frecuentemente tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestro corazón. Tal vez usted está sentado o me está escuchando en este momento y está diciendo: no hay pecado en mi vida. Yo no consumo bebidas alcohólicas. Yo no soy un borracho. Pero le guardas rencor a la gente. Tal vez usted está diciendo, usted está pensando: pero yo no consumo drogas. Yo no soy un drogadicto. Pero usted es un chismoso. Y tal vez usted está diciendo: yo le soy fiel a mi mujer. Pero usted es crítico de ella y se mantiene constante y regularmente juzgándola. Ahora, esto aplica a las esposas por igual. Usted puede estar diciendo: yo le soy fiel a mi esposo, pero usted es crítica y se mantiene juzgando las acciones de su esposo. Es necesario que nosotros nos sentemos a examinar nuestro corazón para de esa manera poder identificar aquellos pecadillos, aquellos pecados que indiscutiblemente nosotros categorizamos como pecados pequeños. Y no que existan los pecados pequeños, porque los pecados pequeños no existen. Todos los pecados tienen la misma magnitud. Todos los pecados tienen el mismo tamaño, debido a que la ofensa es contra un Dios santo. Si hay algo que usted y yo debemos de tener presentes, es que cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando usted peca contra el prójimo, contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra sus hermanos en el cuerpo local, sus compañeros de trabajo, usted y yo estamos pecando contra Dios. La ofensa va dirigida a Dios, quien es un Dios santo. Los oigo. Y eso es lo que debe de determinar la magnitud de nuestro pecado. No nuestros criterios, no nuestras opiniones, sino el hecho de que estamos ofendiendo a un Dios santo.
La razón por la cual usted y yo debemos de examinar nuestro corazón cuando nos sentamos a hablar con Dios es porque el pecado nos roba el gozo. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos roba el gozo. El pecado, mis amados hermanos, no solamente nos va a robar el gozo, el pecado también va a destruir el gozo en nosotros. Leo aquí en el Salmo 51, el verso 8. Devuélveme, devuélveme, diga conmigo, devuélveme, devuélveme la alegría, le dice David al Señor. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. En el verso 12 leemos de la siguiente manera: restaura, restaura, diga conmigo, restaura. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Al sentarnos a hablar con Dios, es necesario que usted y yo le hablemos al Señor de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. ¿De qué le vamos a hablar al Señor? De nuestros sentimientos y de nuestras emociones. El pecado, amados hermanos y hermanas, afecta nuestros sentimientos y afecta nuestras emociones. Afecta cómo es que usted y yo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Afecta cómo respondemos a las personas que están a nuestro alrededor. El pecado no solamente afecta nuestras emociones, afecta también nuestros sentimientos. Devuélveme y restaura son dos palabras importantes que David menciona a Dios. Cualquier forma de pecado en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, nos quitará el gozo. ¿Qué hará el pecado en nuestra vida? Nos quita el gozo. El pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la alegría. Si hay falta de gozo en su vida, mi hermano, si hay falta de gozo en mi vida, debemos de examinarnos. Debemos de examinar la razón por la cual el gozo está ausente de nuestro corazón. Debemos de examinar la razón por la cual el gozo se ha ido, ha salido de nuestro corazón, para que de esa manera podamos pedirle al Señor que nos revele, que nos muestre. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Que nos revele, que nos muestre cualquier pecado escondido en nuestro corazón, cualquier pecado que estemos manteniendo en oculto en nuestro corazón. Quiero señalar que el gozo, la alegría, va a regresar a nuestros corazones después que experimentemos el quebrantamiento. Devuélveme la alegría, leemos en el verso 8, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Voy a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 5, los versículos del 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Leo de la palabra de Dios. Así que humíllense. ¿Qué hay que hacer? Humillarse. Tener una actitud humilde, reconociendo que estamos bajo la autoridad de Dios. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Primero el quebrantamiento. Primero
humillémonos delante de Dios, sometámonos a la dirección de Dios, a la guía de Dios, y como resultado, el Señor nos va a levantar con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué hay que hacer con nuestras preocupaciones y ansiedades? Ponerlas en las manos de Dios. ¿Qué hay que hacer con todo aquello que trae afán a nuestra vida? ¿Qué hay que hacer con todo aquello que causa que nosotros nos desenfoquemos de la misión que Dios nos ha encomendado a cumplir? Tenemos nosotros que ponerlo en las manos de Dios. Ahora, notemos que no basta con ponerlo en las manos de Dios. El verso 8 dice, estén alertas. ¿Cómo debemos de estar? Alertas. El cristiano debe de permanecer despierto, debe de permanecer vigilante. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Mi hermano, tu enemigo no es tu esposa. Mi hermana, su enemigo no es su esposo. Jóvenes, vuestros padres no son vuestros enemigos. Hermanos y hermanas, nuestro enemigo no es el hermano o la hermana en el cuerpo local con el cual tenemos diferencias. Pongamos atención a la palabra de Dios. El diablo es nuestro gran enemigo, escribe el apóstol Pedro, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Hay que mantenerse alertas, hay que mantenerse vigilantes, hay que mantenerse despiertos. Leamos juntos el verso 9. Manténganse firmes, manténganse firmes. ¿Cómo debemos de mantenernos? Firmes. Esta firmeza nos la va a dar la palabra de Dios. Esta firmeza nos la va a dar esos momentos en los cuales usted y yo nos sentamos a tener comunión con Dios. Esta firmeza nos la va a proporcionar ese momento en el cual examinamos nuestro corazón y confesamos nuestros pecados a Dios y le pedimos a Él que restaure en nosotros el gozo de su salvación. Manténgase firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Usted se encuentra preocupado, se encuentra ansioso, afanado. Tenga por seguro que usted no está solo. Otros le acompañamos. Otros estamos también atravesando por situaciones que causan en nosotros preocupación y ansiedad a nuestro corazón. Pero si hay algo que es necesario que usted y yo hagamos, es pedirle al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor un corazón humilde, un corazón que se postre delante de Él, un corazón que se sujete a Él, un corazón que se doblegue a Él, para entonces recibir por parte de Él un corazón alegre, un corazón obediente. Restaura mi alegría, leemos en el verso 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Sabe, mi hermano? Meditar en la salvación
que Dios nos ha proporcionado a través del sacrificio de Jesús debe de producir en nosotros gozo. ¿Qué debe de producir? Gozo. No solamente debe de producir en nosotros gozo, no solamente debe de provocar en nosotros alegría, debe de provocar en nosotros obediencia. ¿Qué debe de provocar? Obediencia. ¿Qué debe de provocar? Obediencia. Si hay algo que debemos de desear es que nuestros sentimientos, que nuestras emociones sean influenciadas, sean controladas por el Señor. Tú y yo debemos de desear que nuestras emociones, que nuestros sentimientos sean influenciados, sean controlados, sean guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Cuando tu vida y mi vida se ve bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está usando su palabra en nuestra vida, podemos nosotros verse cumplir lo que leemos en el verso 15. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Algo que usted y yo seremos capaces de hacer cuando estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, es que vamos a sentarnos a hablar con Dios, a hablar de nuestro compromiso. ¿De qué vamos a hablar con Dios? De nuestro compromiso. El pecado nos hará romper con cualquier compromiso que nosotros hayamos adquirido con nuestro Señor Jesucristo. Como resultado de romper con nuestro compromiso con Cristo, rompemos con nuestro compromiso de hablarle a otros, de contarle a otros, de decirle a otros sobre Él. Solamente reconociendo, identificando el pecado en nuestra vida y pidiéndole a Dios que nos devuelva el gozo de su salvación, podremos entonces hablar con las personas y adorar a Dios como Él verdaderamente se merece. Usted y yo adoramos a Dios cuando vivimos de acuerdo con el Evangelio. Usted y yo adoramos a Dios no solamente cuando vivimos de acuerdo con el Evangelio, adoramos a Dios cuando hablamos del Evangelio con otros. Y esto se manifiesta, esto se hace evidente cuando usted y yo cantamos, literalmente cantamos porque estamos llenos de gozo, estamos llenos de alegría. Le cantamos al Señor. ¿A quién le cantamos? Al Señor. Cantamos salmos, cantamos himnos. Y no nos cansamos de hablar con las personas de nuestro buen Dios y Salvador. Debe de haber un compromiso. ¿Qué es lo que debe de existir en el cristiano? Un compromiso. El compromiso de adorarle. El compromiso de rendir nuestro corazón a Él. Y una de las evidencias de que nuestro corazón se ha rendido al Señor es que proclamamos con nuestra boca, con nuestros labios, el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Hay algo que solamente Dios puede hacer, y es darnos un corazón limpio. ¿Qué es lo que Él puede hacer? Darnos un corazón limpio. Lea conmigo el verso 10
en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Como respuesta a nuestro compromiso con Él, Él puede darnos no solamente un corazón limpio, sino un corazón fiel, un corazón con el cual Él pueda contar para el avance del Evangelio en esta tierra de una manera incondicional. Ahora, quiero mencionar que el comienzo de un corazón limpio es el arrepentimiento. ¿Cuál es el comienzo para un corazón limpio? El arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, renunciar a ellos y volvernos a Dios a través de la fe en Cristo y únicamente a través de la fe en Él. ¿Ha confiado usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Tiene usted la confianza, la seguridad de dónde va a pasar la eternidad el día en que usted muera? Si usted no tiene la seguridad, Dios desea que mientras usted vive aquí en esta tierra, usted viva convencido, usted viva con esa confianza, usted viva con esa certeza, pero que sea evidente. Que no sea solo de labios, que sea en hecho también. Ahora, para poder tener esa seguridad es necesario detenerse a meditar sobre el verdadero propósito del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Deténgase a hablar con Dios, pídale que le dé un corazón arrepentido, pídale que usted pueda volverse a Él a través de la fe y únicamente a través de la fe en Cristo. Como creyente en Jesucristo, es importante aprovechar nuestra relación con Dios para hablarle sobre el pecado en nuestro corazón. No solamente sobre el pecado en nuestro corazón, es necesario también que hablemos con Él de cómo nos sentimos y que hagamos referencia acerca de ese compromiso que Él demanda de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, hablen con Él. ¿Qué debemos de hacer? Hablar con Él. Hable con Él tanto como sea posible. Hable con Él con la mayor frecuencia posible. Hable con Él, con Dios, con su Señor y Salvador, tanto como lo necesite. Y esto es algo que todos, absolutamente todos, necesitamos depender de Él. Quiero invitarle a que tenga un momento de oración conmigo. Le invito a cerrar sus ojos